Este dibujo es de hace 5 años, más o menos. El punto de todo esto es que me encantaba este dibujo, era mi favorito hasta su momento. Recuerdo recién terminarlo y decir que me encantaba, me gustaba todo de él. Pero si me preguntas a día de hoy si este dibujo me sigue gustando, pues te diré que en lo absoluto. Es por eso que en este video vamos a estar redibujando este dibujo y vamos a ver qué tanto he mejorado en estos años. Les voy a estar comentando qué cosas están mal en este dibujo y cómo las corregí en el redibujo. Así que quédense y comencemos. Ok gente, lo primero que vamos a estar haciendo para hacer este redibujo va a ser correcciones. Por eso verán que le tomé una foto al dibujo y lo puse en Clip Studio Paint. Aquí vamos a estar viendo qué cosas principales voy a estar cambiando en este redibujo. Así que nada, comencemos. A simple vista, digamos que podemos cambiar todo el dibujo. Sin embargo, vamos a ir desglosando qué cosas vamos a cambiar de lo más general a lo más puntual. Como primera cosa a cambio va a ser la paleta de colores. Es por eso que voy a estar creando una capa de corrección de color. Quiero que este dibujo tenga mucha más presencia de azul. Si bien en esta instancia no voy a estar corrigiendo exactamente los colores de manera más selectiva o más precisa, voy a estar modificando más o menos por encima qué tendencia de colores quiero. Quiero transformar esta paleta de colores a tonos más fríos. Creo que el personaje debería tener tonos más fríos para que contraste con el color del fondo. Entonces, por un lado tenemos la paleta de colores. Otra cosa que quisiera cambiar en lo absoluto es la pose. Esta pose que vemos acá está bastante plana. Y sobre todo lo que más ruido me hace es esta zona. Porque se supone que en esta zona están las manos haciendo un gesto más o menos así, tocándose el rostro. Pero ¿qué pasa? Es que dibujé las manos y luego pinté el cabello y no tuve en cuenta que el cabello iba a tapar las manos, o tampoco tuve en cuenta de que podía haber jugado que el cabello se enlazara con las manos para que tuviera más tridimensionalidad. Acá lo que parece es que están las manos en un plano y luego por encima está el cabello, pero el cabello no tiene ninguna curvatura para entender que las manos están ahí, simplemente están tapadas. Entonces diría que la pose del personaje hay que cambiarla a algo un poco más dinámico, pero quiero mantener esto, lo de las manos. Que hablando del cabello, me gustaría que en vez de negro sea de otro color. Esto no estoy del todo seguro porque siento que ahí ya distaría mucho de lo que es el redibujo, pero sí me gustaría que tuviera mucho más volumen. Algo aquí intenté, ya que verán que puse algunas luces, sin embargo no terminan de quedar del todo bien, y es que creo que no tiene alguna planificación el cabello, simplemente la fui pintando. Pero sí siento que sería útil hacer un boceto bien del cabello, tanto para lo que es lo de las manos y también para mejorar el dinamismo, porque verán que aquí se me echó en a lo loco que por ahí no eran tan necesarios. Si tapamos esta parte acá, creo que queda mucho mejor, ya que mi objetivo en este dibujo era que el cabello fuera como una masa negra que se amoldara a la silueta del personaje. Luego, otras cosas más pequeñas sería el rostro. Claramente estas proporciones van a cambiar ya que mi estilo cambió, pero me gustaría corregir un poco lo que es la nariz principalmente porque está horrible. Luego, otro tema importantísimo es la ropa. Me gustaría cambiar todo lo que es la vestimenta, capaz a algo más ceñido al cuerpo para que se pueda ver mejor la figura y que al mismo tiempo el cabello se amolde más a la figura. Así que hagamos un resumen de las cosas. Lo primero de todo va a ser la pose. Quiero algo más dinámico pero manteniendo el gesto que tiene en las manos. Luego la paleta de colores. Quiero que tenga una paleta de colores más contrastada entre fríos y cálidos. Después de eso modificar la vestimenta. Quiero buscar algo más concreto y que no sea tanto un choclo, ni tampoco algo que tome tanto protagonismo. Y luego y al final de todo modificar un poco las proporciones, sobre todo las del rostro. Así que nada, es momento de continuar. Entonces el siguiente paso es buscar referencias. Para eso entré a Pinterest como siempre. En esta ocasión estuve buscando imágenes sobre todo del cabello, ya que quería guiarme más o menos con una estética o tener eso un poco más en claro. Así quedó el tablero que armé, pocas imágenes. Luego de eso abrí el Clip Studio para tratar de hacer la pose que me imaginaba en la mente con un modelo 3D. Creo que es algo que he estado implementando en mis últimos dibujos y me parece súper bueno, ya que básicamente podés hacer la pose tal cual te la imaginas en el cerebro y no tenés que depender de imágenes
porque tardás mucho buscándolas, ni de hacer directamente con el boceto la pose que querés porque por ahí te queda mal o por ahí no te termina de convencer. Entonces creo que es bastante interesante hacerlo con los modelos 3D. Luego de hacer un boceto bastante rápido en digital, era momento de pasar el boceto al tradicional. Para hacer el boceto en tradicional, claramente me guío por el boceto que hicimos previamente en digital, pero también me estuve guiando de lo que es el modelo 3D directamente. Es raro decir que hago dos bocetos, sobre todo uno en digital y luego en tradicional, ya que no tienen conexión alguna. Sin embargo, es un hábito que he adquirido últimamente a lo largo de hacer dibujos en tradicional. Sobre todo estos dibujos que no sé si son realmente complicados, pero sí los tengo que grabar y entonces no quiero equivocarme demasiado. Y creo que funciona, en parte porque calienta la mano y un poco y hago que fluya más naturalmente los movimientos y los trazos, pero también creo que es que me hace pensar mucho cada vez que hago un boceto si funciona o no. En este caso un poco me lié porque tenía tiempo sin dibujar en tradicional o sobre todo sin grabar para YouTube. Creo que ese es el principal problema y es por eso que estuve haciendo como varios bocetos en el mismo boceto. Y en esto me explico un poco más. Básicamente vieron que hice un boceto en azul, luego lo borré y luego estuve remarcando por encima con un negro. Básicamente estoy utilizando unos lápices de colores que son borrables. Esto no quiere decir que los demás lápices de colores no sean borrables, sí lo son, pero estos literalmente parecen un lápiz de grafito común y normal. Se borran súper rápido. Pero bueno, el punto era que básicamente hago el mismo boceto pero voy modificando con colores distintos o hago zonas del dibujo con colores distintos para poder diferenciarlos, y es algo que también he estado implementando en mis últimos dibujos así en tradicional. No sé si lo recomendaría, pero a mí me funciona. Sobre todo, por ejemplo, para dibujar la vestimenta utilizo otro color que no haya utilizado en la anatomía o no hayan utilizado en otra zona del dibujo, y creo que lo puedo diferenciar más fácilmente. Del boceto, aparte de que me costó muchísimo dibujar las manos, creo que no tengo más nada que comentar, sobre todo porque luego lo vamos a estar tapando con la pintura, que es el siguiente paso. Y bueno, comenzamos a colorear este dibujo. Lo primero que hice fue dar una capa en todo el personaje de color azul. Esta capa lo hice con acuarela. Y si bien este dibujo lo vamos a estar pintando principalmente con acrílicos, también decidí utilizar acuarelas ocasionalmente. Y sobre todo en este caso para que los colores que pongamos encima de esta capa azul se vayan mezclando un poco entre sí. Y que también tengan esta especie de subtono. Cosa que hago en casi todos mis dibujos o en la gran mayoría, incluyendo en digital. Pero bueno, luego fui pintando los colores base. Esto iba pintando por zonas. Primero pinté la piel, luego lo que era la vestimenta y también el cabello. En el caso de la piel estuve incluso añadiendo qué zonas de la piel van a tener variaciones tonales. Por ejemplo, las mejillas van a estar un poco más rojas o también el color de los labios. Una cosa que va a ir cambiando constantemente en el dibujo va a ser la vestimenta, ya que va a tener bastantes cambios, y también el color de la piel, ya que voy a ir añadiendo o quitando o haciendo en general bastantes modificaciones. Por cierto, quería aclarar en este punto del video es que hay un salto bastante abrupto entre el estado del dibujo en una parte y en la siguiente, y es que se debe a que seguramente se me borró un clip del dibujo y no lo pude conseguir, así que verán que hay un salto bastante abrumal, pero les comento los que hice. Bueno, principalmente lo que estuve pintando en este momento fue la piel. Básicamente estaba añadiendo tonos y variaciones tonales para añadir profundidad. Esto lo hacía de la manera siguiente. Si bien que en la capa base principalmente pinté con un color rosado, lo que fui añadiendo o mezclando ese tono de rosado con tonos azules o celestes para ir añadiendo profundidad y sobre todo sombras. Estas las fui añadiendo ya sea o en el contorno de la silueta del personaje o también en zonas donde no hubiera tanta luz. Por ejemplo en el cuello, verán que prácticamente lo pinté totalmente de azul. Luego de eso empecé a trabajar lo que era el cabello, básicamente de una capa con un gris medio azulado que principalmente lo pinté para ubicar donde iba a estar el cabello y tenerlo presente, pero verán que ese no va a ser el color final. Y luego por último estuve trabajando lo que era
la vestimenta, que esta vestimenta es bastante extraña porque no es para nada parecida a la del dibujo original, pero siento que no me terminaba de convencer, así que decidí cambiarlo. Otra cosa que he hecho últimamente en el dibujo tradicional es dejar al lado un dibujo durante un tiempo. Es otro hábito, cosa que he adquirido eventualmente, que no lo hago conscientemente, pero al mismo tiempo lo hago casi todo el tiempo. Obviamente hay veces que no lo hago en el sentido de vamos a respirar del dibujo para luego ver los errores. Lo hago más como, bueno, me cansé de dibujar, vamos a hacer otra cosa. O bueno, tengo que hacer otras cosas, dejemos el dibujo para mañana. En esta ocasión decidí descansar el dibujo durante un día. Básicamente llegó un punto del día anterior donde estuve pintando y dije, bueno, basta, hasta aquí llegamos el día de hoy, continuemos en el siguiente. Y eso es lo que estuve haciendo. El siguiente día ya tenía la mente bastante fresca con el dibujo y pude ver qué cosas o errores que quería cambiar. Principalmente se ubicaba en las manos, ya que las manos me quedaban muy deformes y a día de hoy, cuando ya terminé el dibujo final, aún no me siguen convenciendo, pero está mucho mejor de lo que se ven en este punto y en esta parte del video. Mi conclusión es que claramente el boceto no lo pude ver con las capas de pinturas que di, y es por eso que ocultó un poco más verle la forma de las manos para poder pintarlas. Mi otra hipótesis es que tengo bastante tiempo sin pintar en tradicional. Si bien he dibujado muchísimo en tradicional, no han sido precisamente con los acrílicos, y al dibujar algo tan pequeño y tan detallado como son las manos, un poco me llegué a hartar a la hora de dibujarlo, y teniendo en cuenta de que estuve haciendo el boceto y lo borré 80 veces y luego lo tuve que pintar, creo que fue como la sumatoria de estos factores lo que me hizo dificultar aún más pintar las manos. Pero bueno, ya en este punto verán más o menos cómo lo resolví. Igual tengan en cuenta que a la hora que pintemos mejor el cabello, esto bueno, va a mejorar bastante. Otra cosa que también estuve haciendo fue tratar de renderizar. Este renderizado en tradicional es básicamente añadir un poco más de contraste, y aparte de contraste, tratar de mezclar bien los colores o añadir más colores o subtonos para que haya una variación tonal en todo el dibujo y que no sean colores totalmente planos. Básicamente se estuvo haciendo sobre todo en la piel y sobre todo en el rostro, donde quería que se viera mucho el volumen. Otra cosa que también hice fue pintar el fondo, que no lo pinté con el amarillo exacto del dibujo que estamos haciendo un redibujo, sino que lo pinté con un amarillo un poco más saturado, más vibrante y un poco más claro. En cambio el anterior era un poco más dorado, pero creo que era mejor un tono más claro para que acompañara todos los tonos vibrantes que hay en el personaje. Y bueno, básicamente lo que estuve haciendo era el renderizado y también corrigiendo algunas cosas, sobre todo las proporciones del personaje. Luego de eso llegó el momento casi final y el que le dio más vida al dibujo, que fue pintar bien el cabello. Para eso mezclé el negro puro con un color azul para darle un poco más de subtono, que si bien en el video se ve como un negro puro, en realidad no lo es un poquito más claro, ya que no quería usar el negro totalmente puro como viene en el pigmento original. Entonces estuve mezclándolo un poco. Y bueno, básicamente estuve pintando lo que es el cabello y tratando de acordarme por dónde iba a pasar el cabello en la parte del boceto, ya que evidentemente terminé tapando todo lo que era el boceto con las capas de pintura que di. Pero básicamente creo que quedó bastante bien, o por lo menos muchísimo mejor a lo que quedó en el dibujo original. Siento que tiene mucho más movimiento y mucho más protagonismo sin tener que tapar todo el personaje. Otra cosa que estuve corrigiendo también fue la vestimenta. La vestimenta fue también otro tema bastante importante a la hora de colorear, ya que me confundía mucho con lo que quería hacer.
Si bien estaba siguiendo una que otra referencia para la vestimenta, siento que no me llegaba a convencer los colores que utilizaba o cómo lo mezclaba entre sí, porque el volumen quedaba bastante extraño. Pero con el tiempo me fui acostumbrando y decidí optar por una opción y básicamente fui por eso. Total, creo que no es lo más interesante del dibujo, así que lo dejé en un segundo plano. Otra cosa que disfruté muchísimo fue terminar de pintar el cabello, pero en la parte de las manos, y ver cómo se enlazaba el cabello entre las manos. Siento que quedó muy bien, que era lo que yo me imaginaba principalmente en el dibujo de hace 5 años, que lo pude terminar de lograr, o por lo menos encontrar la forma que me gustara del todo en la actualidad, que si bien no es el mejor dibujo que he hecho en la existencia en lo absoluto, creo que está bastante mejor que en el original y siento que era lo que yo quería hacer en ese momento, pero que no encontraba la forma de hacerlo de esa forma. También añadiéndole un poco de mis gustos actuales, que son los tonos fríos y los colores fríos, y no tanto los cálidos en ese momento. Pero nada, ya están viendo el resultado final, espero que les haya gustado. Si es así, le pueden darle like, compartir, comentar y suscribirse a este canal, ya que ayuda mucho a que siga creciendo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Me despido. Ahora sí, bye bye.